Tu vida se ha visto afectada por una organización que cada vez se vuelve más poderosa. Con cada decisión que toman, el resto del mundo tiembla, y es cuestión de tiempo antes de que se vuelva algo imparable. Se trata de la ONU, una alianza que ha tenido muchísima influencia en el desarrollo global desde sus inicios. Pese a su presencia, muchos se preguntan cosas como, ¿qué es la ONU? ¿Por quiénes está formada? ¿Y de dónde sacó tanto poder? Tales dudas las vamos a responder en este video con información que te preparará para los cambios que se aproximan. La Organización de las Naciones Unidas, conocida normalmente como ONU, es una organización que trabaja con distintos gobiernos. Sus objetivos declarados son mantener la paz en el mundo, ayudar a los países a llevarse bien, colaborar en proyectos internacionales y ser un centro para armonizar las acciones de las naciones. Tiene su sede principal en Nueva York, en territorio internacional, y también tiene otras oficinas en Ginebra, Nairobi, Viena y La Haya. Su historia se remonta a mucho antes de 1941, una época donde se crearon muchas organizaciones para ayudar a las personas afectadas por las guerras y otros actos de violencia. Varios líderes importantes abogaron por un organismo mundial que garantizara la paz durante la Primera Guerra Mundial. Los vencedores de la guerra se reunieron para formalizar los términos de la paz en la Conferencia de Paz de París. La Sociedad de Naciones fue aprobada y empezó a funcionar, pero Estados Unidos nunca se unió a ella. El 10 de enero de 1920, la Sociedad de Naciones empezó a funcionar formalmente cuando entró en vigor el Pacto de la Sociedad de Naciones, ratificado por 42 naciones en 1919. El Consejo de la Sociedad actuó como órgano ejecutivo que dirigía los asuntos de la Asamblea. Comenzó con 4 miembros permanentes, que fueron el Reino Unido, Francia, Italia y Japón. El Consejo no tuvo mucho éxito en la década de 1920 y empeoró en la de 1930. Por ejemplo, no impidió que Japón invadiera Manchuria en 1933. 40 naciones votaron a favor de que Japón abandonara Manchuria, pero Japón votó en contra y abandonó la Liga de las Naciones en lugar de retirar sus tropas. La Liga tampoco pudo impedir que Italia conquistara Etiopía en la Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Esto se debió a que las peticiones de sanciones económicas contra Italia fracasaron. Como la Liga no era eficaz, Italia y otras naciones se marcharon. Todos los países se dieron cuenta de que la Liga había fracasado, y empezaron a reorganizarse lo más rápido posible. Cuando empezó la guerra en 1939, la Liga de las Naciones dejó de funcionar. Sin embargo, las cosas aún no habían acabado. La Declaración del Palacio de St. James de 1941 fue el primer paso hacia la creación de las Naciones Unidas. Los objetivos para el mundo posguerra se definieron en la Carta del Atlántico, redactada por el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. El Consejo Interaliado incluía a representantes de los países ocupados por las potencias del Eje, la Unión Soviética y las fuerzas francesas libres. El Consejo acordó por unanimidad seguir estos objetivos en una reunión realizada en Londres, el 24 de septiembre de 1941. En diciembre de 1941, el presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro Winston Churchill se reunieron en la Casa Blanca para la Conferencia de Arcadia. A Franklin Roosevelt se le ocurrió el término Naciones Unidas para describir a los países aliados. Es por ello que se le considera como una de las personas que le dieron inicio a la ONU. A Winston Churchill le gustó porque era similar a un término utilizado por Lord Byron. La Declaración de las Naciones Unidas fue escrita finalmente el 29 de diciembre de 1941 por Roosevelt, Churchill y Hopkins. Se trata de un documento que dice lo que es y hace la ONU. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. El presidente Franklin Roosevelt pensó en las 4 potencias que eran los 4 principales países aliados. Estos eran Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y la República de China. Se le ocurrió esta idea en la Declaración de las Naciones Unidas. En el día de Año Nuevo de 1942, el presidente Franklin Roosevelt, el primer ministro Winston Churchill, Maxim Litvinov, de la Unión Soviética, y Zhivent Sun, de China, firmaron la Declaración por las Naciones Unidas. Al día siguiente, representantes de otras 22 naciones también la firmaron. A los aliados se les llamaba las Naciones Unidas durante la guerra.
Para unirse a ellos, los países tenían que firmar la declaración y prometer luchar contra las potencias del eje. En octubre del año siguiente se realizaría la Conferencia de Moscú, donde tendrían lugar declaraciones como la Declaración de las Cuatro Potencias sobre la Seguridad General. Sería la primera vez que se anunciaría que se estaba pensando en crear una nueva organización internacional que sustituyera a la Sociedad de Naciones. Poco después se realizó la Conferencia de Teherán, en la que Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin se reunieron y hablaron sobre la idea de una organización internacional de posguerra. La nueva organización internacional fue creada por las delegaciones de los cuatro grandes aliados en la Conferencia de Dumbarton Oaks, del 21 de septiembre al 7 de octubre de 1944. Propusieron ideas sobre lo que haría la nueva organización, cómo se estructuraría y cómo funcionaría. También fue necesaria la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, y más negociaciones con Moscú para concretar todos los detalles. Una vez precisados todos los detalles en 1945, se lograría fundar oficialmente a las Naciones Unidas. Su fundación implicó a un grupo de países que se reunieron y decidieron trabajar juntos, para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. La Conferencia de la ONU como organización internacional se realizaría en San Francisco en 1945, a la cual asistieron 50 gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Los cuatro grandes países patrocinadores invitaron a otras naciones a participar, y los jefes de las delegaciones de los cuatro presidieron las sesiones plenarias. La Carta de las Naciones Unidas fue firmada por los representantes de los 50 países el 26 de junio de 1945. Gracias a este proceso, la ONU empezaría a funcionar oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad ratificaron la Carta. Estos miembros permanentes eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y la República de China. La mayoría de los otros 46 signatarios también tuvieron que aceptar ratificar la Carta antes de que pudiera hacerse oficial. Las primeras reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad tuvieron lugar en Londres en enero de 1946. En estas reuniones estuvieron representadas 51 naciones. Los debates empezaron inmediatamente, y trataron temas como la presencia de tropas rusas en el Azerbaiyán iraní y de fuerzas británicas en Grecia. A los pocos días, se emitió el primer veto. El diplomático británico Gladwin Yabb actuó como secretario general en funciones. Para el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó una resolución para dividir Palestina y crear el Estado de Israel. 2 años más tarde, Ralph Bunche, funcionario de la ONU, negoció un armisticio para poner fin a los combates resultantes de la partición. Mientras eso ocurría, la Asamblea General elegiría la ciudad de Nueva York como sede de la ONU. La construcción comenzó el 14 de septiembre de 1948 y terminó el 9 de octubre de 1952. La zona donde ahora se encuentra la ONU se considera como territorio internacional desde ese entonces. Esto significa que no pertenece a ningún país. Trygve Lie, el entonces ministro de Asuntos Exteriores noruego, fue elegido primer secretario general de la ONU. Aunque todo parecía ir bien, el desarrollo de esta organización tuvo ciertos contratiempos. Por ejemplo, la Guerra Fría fue una época en la que Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban entre sí. Esto dificultó que la ONU hiciera su trabajo, que es mantener la paz. Aún así, hubo 2 ocasiones en las que la ONU pudo ayudar a pesar de la Guerra Fría. Una fue en 1950, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. La ONU autorizó a Estados Unidos a liderar una coalición para detenerlos. La otra vez fue en 1953, cuando firmaron un acuerdo para poner fin a los combates en Corea. El 7 de noviembre de 1956, se estableció la primera fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU para poner fin a la crisis de Suez. Sin embargo, aunque la ONU se había creado específicamente para intervenir en casos como este, no pudieron detener la invasión de Hungría por parte de la Unión Soviética tras la revolución de ese país. Más adelante, en la década de 1960, la descolonización hizo que muchas nuevas naciones se unieran a la ONU. En el primer año de esa década, se unieron 17 nuevos estados, de los cuales 16 de ellos eran de África.
Durante ese mismo año, la ONU estableció la Operación de las Naciones Unidas en el Congo, para poner orden en el estado de Katanga. Fue la mayor fuerza militar de sus primeras décadas. La UNOC devolvió el control de Katanga a la República Democrática del Congo, el 11 de mayo de 1964. Dag Hammarskjöld, quien fue considerado como uno de los secretarios generales más eficaces de la ONU, murió en un accidente aéreo, mientras viajaba para reunirse con el líder rebelde. Se le concedió el Premio Nobel de la Paz a título póstumo meses después. En 1964, el sucesor de Hammarskjöld desplegó la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Chipre. Esta se convertiría en una de las misiones de mantenimiento de la paz más duraderas de la ONU. Años después, el 25 de octubre de 1971, se concedió a la República Popular China el asiento chino en el Consejo de Seguridad, dejando de lado a lo que fue la República de China. Esto se consideró una señal de que la influencia de Estados Unidos en la ONU estaba disminuyendo. Las naciones del tercer mundo formaron la coalición del Grupo de los 77, bajo el liderazgo de Argelia. El 10 de noviembre de 1975, un grupo de países que incluía a la Unión Soviética y otras naciones, aprobó una resolución que declaraba que el sionismo es racismo. Esto se hizo frente a la fuerte oposición de Estados Unidos e Israel. La resolución fue derogada el 16 de diciembre de 1991, poco después de que finalizara la Guerra Fría. Como la ONU no consiguió resolver los conflictos de Medio Oriente, Vietnam y Cachemira, empezó a centrarse más en sus otros objetivos, como el desarrollo económico y el intercambio cultural. En la década de 1970, la ONU gastaba más dinero en desarrollo social y económico que en mantenimiento de la paz. Fue a raíz de eso que, en la década de 1980, algunas personas de Estados Unidos y Europa dijeron que la ONU no estaba haciendo un buen trabajo. Decían que era corrupta. Por ello, el presidente Ronald Reagan dejó de dar dinero a la UNESCO, que forma parte de la ONU. El Reino Unido y Singapur también dejaron de dar dinero a la UNESCO. Más tarde, otra persona se convirtió en el jefe de la ONU y empezó a hacer cambios para que fuera mejor. Aunque hizo mejoras, algunas personas seguían pensando que la ONU no estaba haciendo un buen trabajo. Pese a ello, tras el final de la Guerra Fría en 1991, la ONU experimentó un enorme aumento del número de misiones de mantenimiento de la paz que emprendía. Tuvo que enfrentarse a muchos problemas de países como Somalia, Haití, Mozambique y la antigua Yugoslavia. En solo 5 años, asumió más misiones que en las 4 décadas anteriores. Entre 1988 y 2000, el número de resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad se duplicó con creces, y el presupuesto para el mantenimiento de la paz se multiplicó por más de 10. La ONU negoció el fin de la guerra civil salvadoreña, lanzó con éxito una misión de mantenimiento de la paz en Namibia, y supervisó las elecciones democráticas en la Sudáfrica posterior al apartheid. En 1991, la ONU autorizó una coalición dirigida por Estados Unidos, que expulsó con éxito a Irak de Kuwait. Brian Urquhart, quien trabajó para la ONU entre 1971 a 1985, dijo que los éxitos de la ONU en el pasado podían haber hecho pensar a la gente que la organización estaba mejor de lo que realmente estaba. Y, hablando del pasado, hubo algunas misiones que fueron un fracaso, como la de Somalia, Bosnia o Ruanda. En la mayoría de los casos, se debía a una falta de coordinación entre los cuerpos responsables de actuar, como el Consejo de Seguridad. También ocurrieron otras cosas, como cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, pese a que no se había aprobado una resolución del Consejo de Seguridad, lo que hizo que la gente se cuestionara la eficacia de la ONU. Más aún, en 2013, una revisión interna de las acciones de la ONU en las batallas finales de la Guerra Civil de Sri Lanka, en 2009, concluyó que la organización había sufrido un fallo sistémico. En 2010, 101 miembros del personal murieron en el terremoto de Haití, la peor pérdida de vidas en la historia de la ONU. Algo importante a mencionar con respecto a todo lo que ocurrió, es que durante el año 2000 se había realizado la Cumbre del Milenio, el mayor encuentro de líderes mundiales de la historia. Duró 3 días, y todos los miembros acordaron trabajar juntos, para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos debían cumplirse antes de 2015 e incluían aspectos como la reducción de la pobreza, la igualdad de género y la mejora de la salud pública.
Algunos países avanzaron mucho hacia estos objetivos, pero muchos otros no. Para 2005, hubo otra reunión llamada Cumbre Mundial. Esta vez, los miembros de la ONU hablaron de lo importante que es promover el desarrollo, el mantenimiento de la paz, los derechos humanos y la seguridad mundial. En 2015, se lanzó un nuevo conjunto de objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible para sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puesto que no se habían logrado cumplir en su totalidad. Entonces, la ONU es una organización que trabaja para mejorar las cosas para la gente de todo el mundo. Ha intentado hacer un mejor trabajo hablando más con grupos que representan a la gente corriente y facilitando que la gente entienda lo que hace. Por ejemplo, en 2016 la ONU celebró un debate público entre los candidatos a secretario general. Esto significa que cualquiera podía ver y escuchar y hacer preguntas. En 2017, Antonio Guterres se convirtió en el 9º secretario general. Tiene ideas para mejorar la ONU, como trabajar más para detener las guerras antes de que empiecen, asegurarse de que los esfuerzos de mantenimiento de la paz sean más eficaces y cambiar la ONU para que pueda responder rápidamente a las necesidades mundiales. Pese a ello, hay muchas personas que siguen mostrando desconfianza hacia esta organización, por algunos de los errores que ha cometido a lo largo de su historia. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.